¿verdad? Génesis 1:1, ¿cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. Gente, tenga la amabilidad, hermanos, ya hemos orado y pues creemos que Dios puede hablarnos a través de su palabra. ¿Cuántos de ustedes estuvieron el jueves en culto acá? A ver, levanten la mano. Muy bien. ¿Usted se acuerda de qué hablaron? Ujú. Bueno, muy bien. Sí, es como la introducción, nada más al tema de que vamos a estar tratando acá. Vamos a hablar un poquito, hermano, de lo valioso que es el ser humano a los ojos del Señor, comenzando desde sus orígenes. Tenemos nosotros, por decirlo así, la impronta divina. Tenemos la imagen y semejanza, ¿no? Dice la palabra de Dios que Dios hizo al ser humano a su imagen y a su semejanza. Hoy en día, por supuesto que hay eh, filosofías, teorías que tratan de alejar eh, la mentalidad del ser humano de lo escrito en la palabra de Dios, de lo que representa en el libro de Génesis. Y más que todo, pues quieren hacerlo quizás como una cosa secundaria de pronto, esa teoría religiosa nada más. Y hay otras filosofías, otras teorías que se han levantado para compararla pues con lo que la Biblia dice y decir lo que la Biblia dice no tiene sentido. Eh, Más bien es como una colección de mitos, pero pues yo quiero hablarles un poquito acerca de eso, de que el libro de Génesis no es una colección de mitos, el libro de Génesis es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad, es una cosa seria. Entonces, el tema también de la redención, la doctrina de la redención, vamos a mirar un poquito en estos domingos. Bueno, hoy hacemos nada más la apertura, pero dentro de 15 días, porque dentro de 8 días estaremos celebrando Dios mediante la convención juvenil y no estaremos acá. Pero dentro de 15 días, si el Señor lo permite, seguiremos hablando acerca de por qué el hombre es tan valioso a los ojos de Dios y por qué creemos nosotros en este relato que está aquí en el libro de el Génesis. Les digo que lo que vamos a mirar es que la doctrina de la redención tiene sentido cuando aceptamos también la doctrina de la creación. El mismo Dios que creó al ser humano, Dios como creador todopoderoso, es capaz de hacer de la nada todo lo que existe. Y ese mismo Dios todopoderoso que creó el mundo que vemos, el mundo que existe, es el que tiene también el mismo poder para redimir. El que puede redimir es el que es dueño, el que, el que es propietario de algo, puede recuperar algo que era de su pertenencia. Entonces, la doctrina de la redención tiene mucho que ver también con esto de la creación. Así que no solamente este es el versículo, es el primer versículo que encontramos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero no solo es el único versículo que habla acerca de la creación. Muchos versículos en la Biblia, vamos a mirar algunos. Entre esos, por ejemplo, Hebreos 11, que es un capítulo que nos habla de la fe. El versículo 3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que eh, esa palabra de Dios, como decíamos hace un rato, esa palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es, no voy a decir una fuente de energía, pero sí tiene más poder que cualquier fuente de energía que el hombre pueda imaginar. La sola palabra de Dios. De aquí en adelante comienza a hablar el libro, el capítulo 1 y 2, acerca del poder de la palabra de Dios. Entonces, Génesis no es un libro
una colección de mitos. No, Génesis no es una colección de mitos. Génesis es la palabra, es historia, es un relato, pero un relato que no se debe interpretar como si fueran nada más alegorías o tradiciones humanas inventadas. No, Génesis es la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, una palabra que fue revelada a los hombres que escribieron este texto, en este caso Moisés. Nosotros creemos en la inspiración de la palabra de Dios. Este libro debe ser tomado en serio. Y lo que ahí encontramos debemos interpretarlo de manera literal en la medida de lo posible, a menos que pues el mismo texto sugiera que está hablando quizás de una figura de dicción, y entonces pues hay que buscarle el significado, o quizás de algún modismo, alguna frase que usaban los judíos y pues para nosotros nos suena como extraña, y entonces no se debe interpretar literalmente. Pero de lo contrario, y más en los relatos, en las narraciones, quizás en la poesía o en la profecía, pues está llena de símbolos y de cosas para algunos misteriosas. Pero en la narración, y Génesis es un libro de narración, es un libro de historia, debemos interpretar estos eventos y también estos personajes como reales. Creo que ustedes, hermanos, que son lectores de la Biblia, pues me imagino, alguna vez mirado, así ojeado por lo menos los evangelios, y se habrán dado cuenta que el mismo Señor Jesucristo y también los apóstoles después de él en el Nuevo Testamento trataron a los personajes mencionados en el Antiguo Testamento y a los acontecimientos de los que se habla en el Antiguo Testamento, los trataron como si fuesen personas y sucesos históricos reales. Varias veces la Biblia nos habla de Adán y Eva, de Caín y Abel, de Abraham, de Noé, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, dijo el Señor Jesucristo. A ese mismo evento se refiere Pedro cuando dice que por la fe este hombre construyó el arca, ¿verdad? Y 8 personas fueron salvas por agua, y el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea que estas personas tenían en su mente no que los relatos del Génesis eran relatos míticos, eran nada más cuentos, eran fábulas, sino que fueron hechos reales. Eran personas de carne y hueso las que vivieron. Así que no podemos pensar que Génesis 1 describa otra cosa distinta a lo que la narración misma nos está expresando. Entonces, hay un versículo en la Biblia o varios versículos en la Biblia que tratan a Dios como un Dios veraz. Dios no miente. Tratar de decir, por ejemplo, yo oigo algunos que dicen, no, Génesis 1 es un canto, dicen algunos, es un poema de la creación, y pues eso es una cosa que no se debe interpretar de manera literal. Pondríamos entonces nosotros en cuestionamiento la manera como Dios se comunica con el ser humano. Si Génesis no es real, entonces queda el versículo de Números 23:19 que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, esos relatos no son verdad. Dios no habló y el mundo existió. Entonces, nos están contando mentiras, nos están diciendo cosas que no son. Se cuestiona así la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, no somos nosotros de los que creen que el libro de Génesis sea un libro de fábulas, de cuentos, de mitos. No, les decía hace un momento, hermanos, que nosotros tenemos que confiar en lo que el Señor nos dice. El salmo que leíamos nos cuenta de cómo Dios formó en el principio los cielos y la tierra. Y ese único y soberano Dios es el mismo Dios que se manifestó en carne. Creo que esto fue que hablaron un poquito el día jueves,
Jesucristo es el mismo Dios creador. En el principio, ese Dios que está en el principio es el mismo Dios que más adelante, pasando el tiempo, aparece en esa tierra para redimir a la humanidad perdida, concordando con sus promesas, ¿no? Promesas que encontramos como en Isaías 43, versículo 10, donde dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, si Jesucristo no es el Dios Jehová del Antiguo Testamento, pues no es el Salvador y no nos sirve, porque solamente el Dios del Antiguo Testamento es el Salvador. Oseas 13:4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Así que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos que entender lo que decía la hermana Sarita ahora, que vieron el día jueves también, que este mismo Dios se manifestó en carne. San Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y más adelante en el verso 14 dice que este mismo verbo se manifestó, dice literalmente, fue hecho carne. Unas versiones más exactas dicen: y aquel verbo se hizo carne. No fue que lo hicieron a él, sino que él mismo se hizo carne, se manifestó en carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que este mismo que se manifestó en carne es el mismo que existía en el principio y el mismo que hizo todas las cosas. Hay un versículo por allí que dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. Jesucristo es el Dios creador, es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. El libro de Colosenses y también Efesios, bueno, varias epístolas, pero aquí tengo apuntado Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Claro, es evidente que una cosa es el creador y otra cosa es la creación. Estaba mirando una pregunta que a veces los muchachos le hacen a uno, los jóvenes, los adolescentes. Bueno, hermano, ¿y Dios de dónde salió? ¿A Dios quién lo creó? Un compañero mío me decía en la universidad: ustedes inventaron a Dios cuando sonó el trueno. Sonó el trueno y ¡ay, Dios, Dios, Dios! Ya se inventaron un Dios. Bueno, eso cree la gente pues que no cree en Dios, obviamente. La Biblia nos enseña que nuestro Dios es eterno, y la palabra eterno quiere decir que no tiene principio ni tiene fin. Así que esa pregunta pues no corresponde a la naturaleza de Dios, porque Dios no fue creado. Él es el creador de todas las cosas. Él no tiene principio ni tiene fin. Él está en un eterno presente. Volviendo aquí a nuestro tema, entonces, hermanos, si se niega o se trata de diluir, ¿no? Diluir un poquito la literalidad del libro de Génesis, o cambiar el poder creador de Dios tal como se revela aquí en el capítulo 1, pues también se estarán cuestionando las credenciales del mismo Dios como redentor. ¿Qué va a redimir si eso no es suyo?
La redención nos la explicaban cuando yo era niño en la escuela dominical, contándonos la historia de un niño que hizo un barquito de madera y le escribió sus iniciales, ¿no? Y muy orgulloso él con su barquito, un día salió a ponerlo a flotar en el agua, pero llovió bastante y se lo llevó y él no alcanzó a coger el barquito, se perdió. Pasando el tiempo, por allá en alguna tienda de souvenirs encontró un barquito y era parecido al que él había perdido de niño. Tenía hasta sus mismas iniciales. Dijo, no, este es mi barquito. Y fue a reclamarlo, pero pues, ¿qué creen que dijo el señor dueño de la tienda? Digo, no, ese barquito es mío. Yo lo compré, lo adquirí. Usted quiere tenerlo aunque tenga sus iniciales, pero no puedo venderse, no puedo dárselo sin que me lo compre. Y tuvo que redimirlo, tuvo que pagar un precio para volver a obtener lo que era suyo, lo que él había hecho. Y así nos explicaban de niños lo que significa redención. Pero con esa sencilla historia infantil nos están dando a entender varios principios. Uno, que el que redime es el que crea, el dueño. Entonces, si no creemos en la creación, pues ¿por cuál redención vamos a explicar? Un predicador decía, si algunos creen en la evolución, creen que el hombre es como un... sí, como un... no, pero quiero decir como una... ay, Dios mío, el final de un proceso, ¿no? Al final de un proceso apareció el ser humano, ¿cierto? Pero ese proceso detrás del hombre, entonces están, sí, los renacuajos, los simios, no sé qué, así que ¡pum! Apareció el hombre. Entonces decía él, claro, si alguien cree así, pues el hombre no va a tener por qué hay tener más valor y más estima que cualquiera de los que lo precedieron. Decía él que esa era la filosofía, yo creo que sí. Es la filosofía que hay detrás de tantas personas que andan ahora, pues no teniendo en cuenta a Dios, pero sí defendiendo la flora, la fauna, que es valiosa, ¿cierto? Esas cosas las hizo Dios para nosotros, para que las disfrutemos, para que comamos también de ellas, pero no tiene el mismo valor que el ser humano. No tiene el mismo valor que el ser humano. Cuando leemos Génesis, nos damos cuenta que una cosa es la creación, la naturaleza, la flora, la fauna, y otra cosa es el ser humano. El proceso fue distinto. No fue el hombre el fin de un proceso evolutivo que comenzó. Produzca la tierra plantas, ¿verdad? Fue el que dice, produzca las aguas, seres marinos. Y bueno, no. Y al final, entonces, ¡plum!, salió el hombre. No, así no dice la Biblia. La Biblia dice que al final Dios formó al hombre con sus propias manos y lo formó del polvo de la tierra. Así que no podemos pasar por alto esta doctrina de la creación. Hay personas que tratan de decir, no, eso para qué pensar en la creación, pensemos solamente, crea en Jesús nada más. Si usted no cree en el Génesis, pues no se pierde mucho. No, sí se está perdiendo de bastante. Porque con razón algunos matan a un ser humano como matar a una cucaracha, no sienten nada. Porque pues la cucaracha es un antepasado del ser humano y la matamos, la pisamos como si nada, pues también vamos a pisar o a matar a un ser humano de la misma forma. Y no, el ser humano tiene un valor especial a los ojos del Señor. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Saben ustedes que hubo un científico? Bueno, han de saberlo ustedes. Se llamó Elbert Spencer. Yo conozco a un hermano Elbert Espíndola, nos ayuda con el Instituto Bíblico. Pero este se llamaba Elbert Spencer. Y este señor, no les voy a hablar ahora de física, ni mucho menos ni de ciencia, pero quizás ustedes puedan averiguarlo después si son curiosos. La teoría de la categorización de las realidades fue propuesta por ese científico Elbert Spencer. Y él comenzó a decir que todas las cosas que podemos ver, que podemos palpar, podemos contemplar,
se podrían clasificar en sus inicios, en las cosas más fundamentales, en estas 5 cosas: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Herbert Spencer vivió 1800 algo. Así que en el siglo XIX vivió ese científico. Claro, usar su teoría para demostrar que la Biblia es verdad, eso nos lo pueden cuestionar como un anacronismo. Eso no sirve como prueba de la inspiración de la palabra de Dios, pero sí sirve como una herramienta para demostrar que al menos esta palabra es sobrenatural. Y antes de que las teorías se formularan, se propusieran, ya la palabra de Dios existía y existía desde miles de años atrás. Génesis 1 contiene, Génesis 1:1 contiene en esencia estos 5 principios fundamentales de todo lo que existe según la teoría de la categorización de las realidades que propuso Herbert Spencer. En el principio, eso introduce el elemento tiempo. En el principio, la creación tuvo un comienzo definido. El tiempo no es eterno. El tiempo tuvo un comienzo y también tendrá un final. Recuérdelo. En Génesis, en el principio. Y en Génesis está en el Apocalipsis, perdón, está el final. Hay un texto en Apocalipsis que nos habla de un ángel que levantará su mano al cielo, pondrá un pie en el mar y otro en la tierra y jurará por el que vive que el tiempo no será más. Se acabó el tiempo. Pero ahí está, en el principio, tiempo. En el principio creó una acción, un acto divino de traer a la existencia cosas. Creó Dios. Dios, en este caso, sería la fuerza que causa, el agente que está detrás de la creación. No como una energía impersonal, algo así, pero sí es el que causa algo, que para la teoría de Herbert Spencer pues sería la fuerza, no como la película de Y que la fuerza te acompañe. ¿Cuál es esa película? Esa, muy bien. Bueno, allá tiene otra filosofía, ¿no? Pero Dios no es una fuerza, ni mucho menos, pero estamos diciendo que es el que causa, es la razón por la cual existen todas las cosas. En este caso, Dios sí es un Dios personal, todopoderoso, que se relaciona con el ser humano, no es nada más una energía cósmica. En el principio creó Dios, entonces van 3 cosas: el tiempo, la acción, la fuerza, los cielos, el espacio. Todo lo que cabe en estas 3 dimensiones podría contenerse allí en los cielos, la creación. Y la tierra, la materia, la sustancia física del universo. Inicialmente, pues sin forma, dice, pero ahora con forma, con contenido, como lo vemos hoy en día. Así que en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o como otros lo han organizado de una manera más lógica para nosotros los hablantes de español. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. O incluso más lógico sería en un orden gramatical: Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Sí. No es que esté en desorden, es que esa era pues la gramática de los hebreos, es distinta a la nuestra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algunas personas tienen dificultad cuando escuchan o cuando leen este versículo porque encuentran que la Biblia usa una palabra para Dios que literalmente significa dioses. Quizás ustedes lo han oído ya. Es la palabra Elohim. En el principio, Elohim es la palabra que está en el hebreo, y esa palabra, repito, gramaticalmente es dioses, es un plural, es un plural. Así que algunos han pensado que existen
varios dioses, pero eso no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios realmente está enseñando. El verbo que sigue no es un verbo en plural como correspondería a la gramática, sino que es un verbo en singular. En el principio no dice crearon, sino en el principio creó, singular. Yo estaba pensando que en alguna región de Colombia le hablan a una persona importante y le dicen sus mercedes, ¿ya? Eso es plural, sus mercedes, sus mercedes. Pero está hablándole a un ser humano, a uno nada más. Pero es una forma, desde mi punto de vista, respetuosa de la persona que está dirigiéndose a uno que está reconociendo como quizás superior a él, ¿verdad? Entonces le habla así. Sus mercedes acordó de este humilde servidor. Pero no le está hablando a varios, sino a uno solo. Quizás ustedes conozcan otro ejemplo en otras culturas, pero pues ese en Colombia se usa en algunas partes ese sus mercedes. En el hebreo usaban ese plural acompañado de un singular después en el verbo, pues para referirse a una persona que encerraba en sí misma, en esa única persona, varios atributos, varias virtudes, ¿no? Y entonces se conoce como un plural majestático, un plural de majestad. No es que hayan diversos dioses, no es que haya pluralidad de personas en la divinidad. La Biblia es clara. Hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muchos versículos en Isaías, y bueno, en varias partes de la Biblia, pero aquí tengo Isaías 44:6. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y hemos preguntado cuando estamos en una fila y en la fila usted dice, yo estoy de primero y estoy de último. Pues uno se preguntará cuánto hay en la fila. Solo hay uno, ¿verdad? Si usted es primero y último a la vez, solo está usted en la fila. Él es el primero y es el último. O sea que no hay más, dice ahí. Fuera de mí no hay Dios. No hay Dios, el versículo 8, sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Ahí está. No hay Dios sino yo. Así que en la Biblia y bueno, muchos otros versículos se nos ilustra que hay un solo Dios. Pero ¿por qué a ese único Dios se le llama Elohim? Repito, porque los judíos usaban ese plural de intensidad o de majestad para indicar que en ese único Dios están encerrados muchos atributos y que no hay nadie por encima de él. Es como en mi tierra, por allá, en alguna parte, referirse, repito, a una persona como sus mercedes, cuando solamente es un solo ser al que se está refiriendo. No indica pluralidad de seres divinos, sino que está enfatizando la grandeza, la plenitud de poder, la majestad, la suficiencia de ese único ser que es soberano y que puede hacer muchas cosas, puede emprender cuanto quiera. Así que el Elohim del que habla allí el libro de Génesis, pues es refiriéndose, repito, a un solo Dios. El verbo que acompaña a Elohim es un verbo singular, no dice crearon, sino creó Dios. Colosenses 2:9 es un versículo que sabemos también de memoria, dice que en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud, esa plenitud. La palabra plenitud es una palabra que implica totalidad, que implica, por supuesto, que no se le queda nada por fuera. Cristo Jesús no es una parte de Dios. Cristo Jesús no es el segundo. Cristo Jesús es
el mismo Dios creador del Antiguo Testamento que se ha manifestado en carne. Hemos hablado en domingos pasados de el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, donde Jesús claramente está afirmando su identidad divina. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 1. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y esa frase es un atrevimiento. Y el que la está pronunciando no es el mismo ser divino. Porque Jesucristo es Dios, esta frase tiene sentido. Creemos en Jesús porque Él es el Dios verdadero. San Juan, primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ese verdadero Dios, dice San Juan, es el mismo Hijo. Este es el verdadero Dios, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, vamos a mirar unos versículos de acá rapidito que nos hablan de Dios como el creador, aparte del que ya hemos mencionado de Hebreos 11. Pero por ejemplo el Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, versículo número 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y el verso 9. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Nuestro Dios es el Dios creador. Y Romanos 4:17 tengo aquí por ahora para que miremos estos versículos. Dice que Él es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios. Delante de Dios a quien creyó, el cual, Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Colosenses 1:17 ya lo leímos y también Hebreos 1:3. Él es el creador de todas las cosas, las invisibles, las visibles, todo existe por medio de él. Y hay una cosa interesante acá en el relato del Génesis. Cuando la Biblia habla de la creación, usa una palabra que solamente se refiere a Dios, y es la palabra bará. Bará es que Dios creó de la nada, o sea, no existía nada. Dios creó. Esa palabra realmente en la Biblia se encuentra refiriéndose a Dios solamente. Cuando se refiere al ser humano que hace algo, entonces no aparece bará, sino otra palabra que en la Biblia se nos traduce como hizo, como hacer. Fíjese que cuando dice que formó al hombre, dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces ya tomó algunos elementos, formó, hizo al hombre. Hagamos al hombre. Distinto a crear. El crear es de la nada. El Señor de la nada, donde no había nada, hizo este mundo que existe hoy en día. Claro, las escuelas hoy en día, y en mi época pues también, no solamente hoy en día, hoy peor, pero en mi época también. No sé usted cuando estudiaba biología qué le enseñaron, pero a mí me alcanzaron a enseñar algo que se llamaba en esa época la generación espontánea. No sé si ustedes explicaron eso o no, o qué teoría le enseñarían a ustedes. La generación espontánea nos la enseñaban para explicar el origen de la vida. O sea que la vida se inició de la nada, sí, espontáneamente, generación espontánea. Y entonces nos ilustraban eso con un experimento que alguien hizo por allá en la Edad Media, creo, donde no había
donde no había moscas, guardaban algún alimento por allí tapado, pero en unos cuantos días, ¡prum!, aparecían las moscas y entonces decían, mire que la generación espontánea, la vida sale de la nada. Ahí no había moscas y ahora hay moscas. Pero claro, no se había pues desarrollado un poquito la ciencia. Ya eso no lo enseñan hoy en día, me imagino. Pero en mi época se enseñaba todavía. ¿Qué pasaba? Pues que los alimentos iban contaminados. Las larvas de las moscas, que eran cosas pequeñitas, no se veían a simple vista y pensaban, apareció la vida de la nada, pero no es tan cierto que hubiese aparecido de la nada. Ahí estaban, le digo, las larvas de las moscas. Las teorías científicas, las teorías que tratan de echar atrás al Génesis, cambian con el tiempo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hay varias cositas aquí interesantes, hermanos, respecto a esto. Hay una ecuación que podríamos nosotros escribir y es la ecuación Dios más nada igual todo. Usted no sé si su mente podrá hacérsela. Dios, una D más un cero igual todo lo que existe. O sea, Dios de la nada hizo todo lo que existe. Esa es una ecuación que plantea la Biblia y que la creemos por fe nosotros. Pero los científicos y la gente pues que no creen en Dios, porque hay científicos también que creen en Dios, por supuesto. Hay un sitio que yo recomiendo mucho, leo frecuentemente, se llama icr.org, ese es el sitio. Y son científicos creacionistas, entonces ellos creen en Dios y cuentan varias cosas interesantes. A mí me han hecho cambiar la manera de pensar. Yo llegué pensando aquí, como yo había estudiado un poco de geología, entonces yo me sabía las eras geológicas de la Tierra. Y yo pensaba, desde mi cosmovisión también cristiana, que bueno, de todas maneras, Dios pudo haber creado el universo, pero sí, a lo largo de los siglos y de las edades, ¿no? Con la evolución como una herramienta que Dios hubiese usado. Pero resulta que un día hablando con mi cuñadita, ella me dijo, pues no, yo no creo así. Yo creo que los días del Génesis sí eran días de 24 horas. Yo decía, ¿y usted por qué cree eso? Y entonces me recomendó ese sitio que les digo, ICR. Y ahí hay papers, documentos científicos escritos académicamente, con fuentes fidedignas, que demuestran que la Tierra no es como nos la han pintado, porque el tigre no es como lo pintan, ¿no? Una vez yo oí a un maestro de la palabra que nos decía, nos colocaba de ejemplo esto que yo les he dicho también a ustedes. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿ustedes qué se imaginan, hermanos? Bien, pensemos en la creación. Dios está haciendo al hombre, a Adán y Eva, y lo crea, lo forma. ¡Pum! Aparecieron Adán y Eva, están ahí. Se están mirando. ¿Usted cree que qué edad tiene Adán? ¿Usted cómo se lo imagina? ¿De qué edad crearía Dios a Adán? Unos 20 por ahí. ¿Y Eva cuántos tendría? ¿También 20? Bueno, muy bien. O sea que si usted fuera un científico y fuera a examinar a Adán y Eva, no está aquí la doctora pediatra, ¿verdad? Que ellos estudian y miran la contextura de un niño y dicen, este niño puede tener tantos años por su estatura, por su contextura física, por el peso. Si usted fuera una pediatra o un pediatra y fuera a estudiar, vamos a atender a Adán, llegó aquí Adán, usted diría, ¿Adán tiene cuántos años? 20. Pero realmente Adán tiene 20 años. ¿Cuánto hace que yo lo creo? Lo acabó de crear, les digo. Lo acabó de crear Dios. O sea que tiene ¿cuántos? No tiene ni un día. Lo acabó de crear. Dios lo acabó de crear. Dios hizo a Adán y Eva. ¡Pum! Apareció aquí Adán y Eva.
Tienen 20 años, decimos, pero no tienen 20 años. ¿Tienen cuánto? Apenas crearon. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer eso? Yo sí creo que Dios puede hacer eso. Entonces nos decía el hermano, ¿y por qué creemos que Dios puede hacer esto con Adán y Eva y no puede hacer eso con el universo? O sea, Dios no pudo crear una secuoya de esas que están allá en el lejano oeste, en el parque, allá en California. Esas secuoyas dicen que tienen 6.000 o más años, dicen algunos. Estos árboles inmensos, gigantescos. Y pues yo fui a ese parque y me paré y eso es un edificio inmenso. Uno piensa, ¿cuánto se demoraría ese arbolito en crecer semejante estatura? Tanto que abren huecos y pasan los carros por en medio de alguno de ellos. Entonces usted diría, no, sí, hermano, pueden ser 6.000 años. Ok. Eso se llama continuismo, una teoría continuista. Pero Dios es tan poderoso que pudo crear una secuoya así de grande. ¿O usted no cree que Dios puede crear una secuoya así de grande? Secuoya, no cebolla, ¿no? Árbol inmenso. Yo creo que me estoy enredando o no les estoy explicando bien. Voy a traer una secuoya para explicarles aquí. No la conocen, ¿verdad? Es un árbol inmenso. Dicen que son los seres vivos porque los árboles también tienen vida, otro tipo de vida, pero sí existen, claro. Están allá en el parque que les digo, en el parque en California, en el estado de California, sí. Estos árboles son, pero inmensos, hermanos. Y los que guían allá en el tour le dicen a uno, este tiene 6.000 años. Este tiene no sé cuántos años. Se acababa de caer uno cuando yo fui. Que decían, ahí los pastores estaban hablando que ese tal vez sobrevivió al diluvio. Imaginen ustedes. Entonces la pregunta mía es, ¿usted que cree en Dios? Yo que creo en Dios. ¿Usted cree que Dios puede crear un árbol así de grande? Sí, yo también creo eso. Yo también creo. Si Dios lo creó así de grande y va un científico naturalista a mirar el árbol, dice, este árbol tiene 6.000 años, pero ¿tiene 6.000 años? No, apenas Dios lo creó. Entonces, eso es lo que dice, bueno, que se basa estos artículos que yo leí y que me hicieron cambiar de perspectiva. Yo no creo que el mundo tenga millones y millones de años, como los científicos que no creen en Dios dicen. Este mundo puede tener apenas unos cuantos miles de años, entre 6.000 a 10.000 años. Y bueno, usted no me creerá, está bien, eso igual no está en la Biblia. Pero si usted quiere cuestionar los argumentos científicos, váyase a ese sitio, ICR, y léase unos 3 o 4 papers de esos y analícelo. Como dicen allá, échale cacumen y verá. Porque hay pruebas científicas que demuestran que el mundo no es tan antiguo como los científicos que no creen en Dios dicen que es. Hay varias teorías, no, esa no es únicamente una, hay varias teorías que tratan de refutar la creación. El otro es que, ¿han oído ustedes de la nada? ¿La nada? O tal vez no, la nada. La nada es nada, ¿verdad? El caos, el azar. Son frases que la gente usa para explicar. No, la nada, pero ¿qué es la nada? No, la nada es, por no decir Dios, dicen la nada. La nada formó. El caos, el azar. No, eso fue fruto del azar, el azar. Hay una canción muy bonita de un trío argentino que se llama el Trío Mar de Plata, que dice, el azar nunca creará belleza viva y sin par. Hablando de que él se puso a mirar, el poeta se puso a mirar una flor y dijo, frente a una flor, no como esta, sino de la de verdad,
Frente a una flor yo me detuve a ver un día lo singular de la belleza que hizo Dios. Y entonces en alguna parte de su himno, de su composición, dice el poeta que compuso la canción, dice, el azar nunca creará belleza viva y sin par. Estas son pinceladas de alguien que sabe pintar. Eso lo dice un poeta y tiene mucha razón. Claro, los científicos dicen otra cosa, ¿no? Pero entonces le digo yo, vea lo absurdo de esas teorías. Piénsele un poquito que para eso Dios nos dejó el cerebro. Hay un libro que dice, no deje su cerebro en la puerta, entrando a culto. Entra a culto y deja el cerebro en la puerta y entra nada más a sentir. Yo voy a sentir aquí. Ah, se siente, somos pentecostales, se me paran los pelos. Pero no es nada más sentir, también hay que pensar. Entonces, entre con su cerebro a la iglesia y piense por un poquito. Entonces, pensemos, hermanos, pensemos en eso. La nada, el azar, eso no existe. Pero según algunos científicos, algunas teorías, eso que no existe fue lo que creó todo lo que existe. Solo lo hacen por no mencionar o la naturaleza, ¿no? También. La madre naturaleza es muy sabia. Y la madre naturaleza tal cosa. O la vida. Vean los milagros de la vida. ¿Qué es la vida? La vida, la madre naturaleza, el caos, la nada. Son términos que los que no creen en Dios usan para lo que usted y yo hoy entendemos y creemos que hizo Dios. Dios creó en el principio todas las cosas. Entonces la ecuación que les decía es Dios más nada igual a qué? Todo. Dios más nada igual todo. Y la otra ecuación que algunos creen es nadie, porque Dios no existe. Entonces nadie más nada igual todo. ¿Cuál de las dos, usando su cerebro y el mío también, cuál de las dos suena más lógica? Dios más nada igual todo o nadie, y ahí entonces colocan azar, nada, energía, vida, naturaleza, ¿cierto? Nadie, ningún ser, más nada, igual todo. ¿Cuál de las dos tiene más sentido? Yo creo que hay alguien atrás y ese alguien se llama Dios. Y Dios, ese Dios nuestro, como vamos a verlo con los niños más tarde, tiene un nombre y su nombre es Jesús. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Creer en la creación no es nada más una teoría de niños. Ay, a los niños les enseñan que Dios creó. Ay, tan bonito. Primer día tal cosa, segunda. Eso es escuela dominical de niños. No, también es de adultos. Los adultos también tenemos que entender que Dios en el principio creó todas las cosas. Usted y yo, hermanos, no somos un accidente. No, un accidente aleatorio allí, por el azar. Salimos usted y yo. No, somos diseño. Estamos diseñados. El cuerpo humano, el ser humano es la máquina más perfecta que hay. Se ha estudiado, se han escrito libros acerca de eso. Cualquier miembro de su cuerpo funciona mejor que cualquier motor, que cualquier aparato. Originalmente, ¿no? Lo que pasa es que lo dañamos nosotros también. Pero esto demuestra que hay un diseño divino. Un programita que veíamos con los adolescentes en la clase es que el presentador pues reúne todos los elementos que forman un carro. Él tiene allí el caucho, tiene allí los cables, el metal, el alambre de cobre, tiene todos los elementos que forman el cristal, todo está allí. Pero está allí triturado, todo en polvo, los elementos nada más están ahí, ni siquiera así en las partes, sino los elementos que forman con los que puede crear un carro, están ahí. Y él dice, bueno, si dejamos esto aquí quietico, ¿cuántos millones de años creen ustedes que deba pasar
para que estos elementos se acoplen, se formen, se pulan, se arreglen y ¡pum! Aparezca un carro. Los muchachos se reían, porque usted cree que al dejar esos elementos ahí quieticos y esperar, siéntese a esperar 1000 años, 2000 años, 3000 años, 100.000 años, a ver si esos elementos se van a agrupar y va a salir un carro. ¿Ustedes creen que saldrá un carro? Claro que no, tampoco lo decían los muchachos. Hay leyes físicas, científicas que demuestran que las cosas se van deteriorando en vez de irse mejorando con el tiempo. ¿Y ustedes creen que un carro es más complejo que un ser humano? ¿Qué es más fácil hacer, un carro, un automóvil o un ser humano? Es más fácil un carro, ¿verdad? Y el carro no se hace solo, ni porque dejemos millones de años no se va a formar el carro. Pero la gente es tan ingenua que dice, pero el ser humano sí. El hombre se demoró millones de años en aparecer. ¡Plum! Apareció ahí la hermana Raquel. Fruto de millones de años, solita se fue formando. No, mentiras. Si creemos que detrás de ese Honda que está allá hay una mente que diseñó todo, que diseñó las persianas, que diseñó el círculo de la llanta, bueno, que le dio la forma al carro, pensamos que alguien se lo ideó, tuvo un plano y ¡pum! Metió su mano allá y formó lo que vemos allá como un automóvil. ¿Por qué no creer que también existe un ser poderoso, sabio, soberano, que en su mente nos ideó, nos formó, nos hizo y nos hizo con un propósito? Porque los carros y cualquier cosa que exista, mírenla, para algo se hizo. Hay un propósito. El que hizo las sillas, pues para algo las hizo. El que hizo este atril, para algo lo hizo. Tiene un propósito. Y usted y yo, frutos del azar, de la nada. No, tenemos un propósito. Existimos por algo y para algo. Detrás de todo está Dios. Fuimos creados para alabanza de su gloria, para que reconozcamos su grandeza, su majestad. Lo que pasa es que la gente no quiere reconocer que algún día tendrá que darle cuentas a Dios. No quiere pensar en eso, quiere anular a Dios. Yo no quiero pensar que existe Dios. Ni Dios ni ley, ¿no? Como decía aquel juez injusto, ¿no? La mujer iba a decirle, hazme justicia. Y él decía, esta viejita cansona. Yo ni temo a Dios ni temo la ley. Pero si existe un Dios, entonces también existe una ley y hay un juez. Y claro, eso suena como que, ay, no, yo no quiero presentarme ante ese juez. Pues de todas maneras tendremos que presentarnos, querramos o no, aceptémoslo o no. Si existe un creador, si existe alguien que nos formó, que nos hizo con un propósito y ante él tendremos que presentarnos algún día y tendremos que rendirle cuentas. La idea, hermanos, es que lo hagamos sabiamente y vivamos en esta vida, pues, haciendo lo que el Señor estipuló aquí en su palabra que hagamos nosotros. Esta palabra que existe acá, que leemos, que estudiamos, es la norma de nuestra vida y hacemos bien en estar atentos a ella. Vamos a estar en pie, tengan la amabilidad. Vamos a hacer una oración. Vamos a seguir hablando del valor del ser humano. Miraremos más acerca de la creación. Dentro de 15 días, Dios mediante, dentro de 8 días, recuérdenlo, tenemos la convención que comienza el viernes. Aquí a 1:30 en Secaucus, New Jersey. Pero dentro de 15 días estaremos acá y vamos a mirar por qué es tan valioso el ser humano ante los ojos de Dios y por qué también debe ser valioso a los ojos nuestros. Y vamos a mirar cómo fue el desarrollo de la creación en Génesis capítulo número 1, si Dios nos da vida. Bendito Señor, te damos gracias en esta